Hola amigos de Cadem, el día de hoy vamos a platicar de un caso de una industria mexicana y del cual una de las competencias es el liderazgo transformacional. Síguenos. Hola, soy Jorge Espino, CEO de Cadem. En este canal nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing, en fin, todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas. Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos. El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial. Bienvenidos a Cadem. Vamos a platicar el día de hoy del caso Ómnibus de México. Seguramente todos y cada uno de nosotros nos ha tocado verlos o seguramente viajar en uno de estos transportes. Pero déjenme platico. Ómnibus de México es una línea de autotransporte de personas que forma parte del grupo más grande en su género en la República Mexicana. Inversionistas en Autotransportes Mexicanos SADCB, YAMSA, es la compañía. Ómnibus de México surgió por la iniciativa de un hombre visionario, don José Guadalupe López Velarde. Don Guadalupe inició sus primeras actividades en el ramo del transporte trabajando en una constructora de carros de ferrocarril en su natal Aguascalientes. Allí, la empresa se dedicaba a fabricar los vagones, asientos, puertas y demás detalles de madera que embellecían los interiores de los vagones de pasajeros. Siendo don Guadalupe líder de los ferrocarrileros de Aguascalientes, dirigió un movimiento obrero que causó fuera despedido junto con un grupo de agremiados. Inmediatamente, junto con sus compañeros, don Guadalupe planeó la forma de iniciar la transportación de personas por los accidentados caminos de Aguascalientes. Imagínense en esa época. Pero las primeras unidades eran autobuses mixtos que se construyeron con los desechos de guerra y con plataformas de reo e internacional adaptadas para transportar personas y carga en la ciudad de Aguascalientes y con las que se realizó en los años 1930 el primer viaje de tan solo 80 kilómetros entre la capital hidrocálida y el poblado de Ojuelos, Jalisco. Las malas condiciones de los caminos y una sierra pesada a la que había que vencer en cada recorrido hacían de aquellos viajes verdaderas aventuras que bien podían durar de 8 o 10 horas o incluso algunos hasta días enteros. La transportación de personas en aquellas unidades adaptadas fue surgiendo como una verdadera opción para la gente de escasos recursos que debían viajar a ciudades cercanas con su mercancía. Don Guadalupe dejó la administración de la sociedad y se lanzó a la creciente Ciudad de México para buscar nuevos rumbos. Allí fue donde conoció a don Santiago Caldoso, presidente entonces de la línea México-Cuautla, Oaxaca, hoy Cristóbal Colón, y le pidió trabajar como chofer en una de las unidades de esa empresa. Pero don Guadalupe también era un gran conocedor de la mecánica y la pailería. Tenía la habilidad para transformar las viejas unidades trompudas en los modernos vehículos conocidos como chatos. El consejo de la línea de Cuautla acordó la sustitución de varios de los carros y el señor Jesús Fragoso se le pidió que carrozara un chasis mientras los demás carros se mandaron a carrocear en una fábrica. La unidad gustó lo suficiente para que se construyeran otras 10 unidades más. Todo esto en la década de 1940. Pero es en los hangares del Campo Militar de Aviación donde se exhibieron esos 11 vehículos de notoria belleza para su época y avanzada ingeniería, que fueron cabeza de algunos de los desfiles y otros actos porque en el país no existían otros mejores. De ahí es que nace Transportes Ómnibus de México, Aguascalientes, Durango, Torreón, Flecha Roja. Los logros alcanzados por don Guadalupe le bastaron para ser nombrado secretario en primera instancia y posteriormente presidente de esa gran empresa. Fue licenciado Alberto Pereda Castillo, diputado federal y entonces amigo también de don Guadalupe, pero era abogado también de 3 Estrellas de Oro, quien en 1948 le ayudó a conseguir los primeros permisos de transportación entre ciudades. Pero también entre sus principales colaboradores se encontraban Trinidad Campos, don Luis Miguel Robles de la Torre y Raúl Aguilera Osorio. La primer corrida se realizó el 3 de marzo de 1948 partiendo de Aguascalientes a la Ciudad de México y viceversa.
y la banda inaugural fue cortada ni más ni menos que por el presidente de México en ese entonces, el licenciado Miguel Alemán Valdés. Pero terminando la época de los 40, en el año de 1947, se introdujeron al país los primeros autobuses con los que iniciaría la empresa de autotransporte que correría de Aguascalientes a la Ciudad de México y Durango. Y se trataba de 25 autobuses que conformarían la línea de autotransporte de pasaje. La fuente no indica si todos eran producidos por el mismo fabricante, pero entre estos se encontraban algunos de alta tecnología a nivel mundial, como el Aerocoach modelo Mastercraft P372. Pero, sin entrar en detalles, en la década de 1960, específicamente el 28 de noviembre del 62, fue aprobado el convenio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Ómnibus de México S.A. para que ésta explotara 15 unidades de la ruta México hasta Ciudad Juárez. Y en el mismo convenio se le adjudicó permiso a la empresa Transportes Chihuahuenses, su competencia en esa época, para explotar esa misma ruta. Para mediados de los 60, Ómnibus de México estableció servicio con otras ciudades de gran crecimiento en ese entonces: Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo. En fin, tenían una gran diversidad de rutas, lo que le permitió ir creciendo. Y entre ese crecimiento, en 1968, la empresa DINA obtuvo la concesión para fabricar en México uno de sus principales modelos. Y este modelo de autobuses adoptó el nombre de Olímpico, porque en ese año se celebraron en la Ciudad de México los Juegos Olímpicos de la era moderna. Entonces, DINA se convirtió en el principal fabricante de autobuses para esta empresa Ómnibus de México. En el marco del 70 aniversario de la fundación de Ómnibus de México, se identificaron 3 momentos como surgimiento de esta firma de transporte. La primera, el 3 de marzo de 1948, que fue la fecha de su fundación, donde un grupo de accionistas permisionarios se agruparon y la fundaron en Aguascalientes. Número 2, en 1993 fue cuando se presenta el segundo periodo, cuando llegó otro grupo de inversionistas mucho más grandes, Inversionistas de México, a quien pertenece todavía, y que dan un contexto más moderno, aunque en un nivel medio de la firma, que fue la primera de introducir al mercado autobuses de la marca Mercedes-Benz con más de 390 unidades, revolucionando totalmente el mercado de transporte en México. Y la tercera gran parte de Ómnibus de México fue en el 2005, cuando decide certificarse en ISO a la empresa, y hoy están en la versión 2015, logrando así que todos sus procesos estén avalados por esta norma internacional. Hoy tienen más de 800 autobuses y están creciendo más del doble en los últimos años. La empresa, citan Ómnibus de México, ha evolucionado de manera importante, y nuestros abanicos comerciales en sucursales, en tecnologías de la información para venta por internet, con otras formas de pago con el call center, nos mantienen en un lugar importante a nivel regional. Pero la necesidad y la situación económica derivó en que la empresa creara una línea de bajo costo llamada Ómnibus de la Comarca. Y ellos comentan, no solo vemos el negocio del transporte, sino también nos enfocamos en el aspecto social para atender personas de bajos recursos. Ese es Ómnibus de México actualmente. El viajar por necesidad fue tan solo el inicio. Las expectativas marcaron el tipo de servicios que se fueron agregando a esta compañía. La instalación de una pequeña televisión, servicios sanitarios, refrigeración, y han hecho que las expectativas del cliente cambien y fueran atendidas por esta gran empresa. Y de los últimos años se depende estrictamente no solo de estas necesidades, sino también de las expectativas y la percepción que tiene la gente. Ómnibus de México menciona: nosotros hemos ido especulando en ir innovando y en ocasiones no nos alcanza para cubrir las expectativas del cliente. Hoy tenemos pantallas individuales en cada asiento, audífonos en cada lugar, sistema Wi-Fi en todo el autobús, pero se comenzó con un módem y ahora ya tenemos 2 en cada autobús, toma corrientes, 2 baños, damas y caballeros, portabebés, cafeteras, en fin, las expectativas han cambiado y ahora lo que se han identificado es esa percepción de la gente. Actualmente se realizan encuestas para medir esa percepción y así poder solucionar las problemáticas identificadas como parte de este sistema de gestión de calidad.
Imagínense a Ómnibus de México con esta gran participación. Pero no todo es el sistema de gestión de calidad, sino también la seguridad de los pasajeros. Y tienen patrullas de seguridad vial en los caminos que reciben información precisa de las características de las carreteras, las condiciones climatológicas, el estado de los operadores por los que tienen cursos de primeros auxilios, en fin. Todos los viajes no pueden exceder las 6 horas, por lo que requieren hacer cambios de chofer. Las unidades más recientes se manejan por información satelital y cada uno de los choferes tiene que conectarse a un USB que permite el monitoreo satelital muestreando las 24 horas con información sobre cada uno de los viajes y, si es necesario, la posibilidad de alertarlos sobre las situaciones de riesgo que pudieran existir durante su trayecto. Pero imagínense, ¿qué problemas se enfrentó y ha enfrentado Ómnibus de México desde sus orígenes? Sitúense en la época de 1930. Intereses ocultos de distintos sectores puede ser un problema. 2. Los cambios en las regulaciones por los temas políticos. Un tercer problema, la competencia leal, pero también la desleal, existente en el gremio y constante hoy en día, como el Uber, Didi, aviones, etc. ¿Qué alternativas de solución podemos brindarle a Ómnibus de México? Pero la primera de ellas fue fijar una visión. Tal vez no la que es hoy ahora de Ómnibus de México, pero sí el sueño de salir adelante de su natal Aguascalientes. Un Don Guadalupe que vio mucho más allá de poder salir de un trabajo triunfante, sino de crear una empresa con una visión totalmente familiar. 2. Una férrea convicción de trabajar en equipo, motivado siempre por un valor máximo. 3. El líder como cabeza de cambio, como motor de la maquinaria que se fija una ruta y logra conquistarla. Pero veamos, ahora sí las competencias. Y son 2 competencias que tenemos que ser nuestras dentro de este caso de Ómnibus de México, que la podemos tomar para nuestra empresa. Y número 1 es el tema de mejora continua. Y la mejora continua no es otra cosa más que un proceso permanente para mejorar los productos, servicios o los procesos de una organización. Y es un enfoque, sobre todo es un enfoque para la mejora que se basa en la necesidad de revisar continuamente nuestras operaciones de los problemas, la reducción de costos, la oportunidad, la racionalización y otros factores que en conjunto permiten la optimización de nuestro actuar. La segunda competencia, fijada y basada totalmente en Don Guadalupe, es el liderazgo transformacional, que es un estilo de liderazgo en el cual los líderes alientan, inspiran y motivan a los empleados a innovar y a crear cambios que ayudarán a crecer y a dar forma al éxito futuro de la empresa. Este liderazgo alienta la motivación y el desarrollo positivo de todos sus seguidores. ¿Y tú? ¿Te consideras un líder transformacional dentro de tu propia organización? ¿Eres aquella persona que está buscando la mejora continua dentro de tus procesos? Si es así, sigue adelante, sigue preparándote, pero si no, es importante revisar este caso de Ómnibus de México y aprender de la figura de Ómnibus de México y sobre todo de su liderazgo, Don Guadalupe, para poder llevar a cabo estas prácticas. Soy Jorge Espino, CEO de Cadem. Te invito a que revises cada una de nuestras redes sociales, pero sobre todo te invito a que negocies tu éxito.